Buenas noches, amigos, muy buenas noches. Bitácora de viaje, 19 de abril del 2020, segundo domingo de Pascuas. La bitácora es un documento que le sirve al capitán del navío para señalar lo más importante que ha sucedido en ese día. Hace varios días que no publico una bitácora. Muchas cosas importantes han pasado desde entonces. Pero hay una sombra que me impide hacerlo. Una sombra que se cierne sobre el horizonte. Y es la sombra de la depresión. No por el confinamiento del coronavirus. Salgo a la calle en mi bravo navío a visitar puertos, a entregar víveres, a hacer tal vez lo único que sé hacer. Pero en mi horizonte hay una nube. Tristeza le llaman algunos. Yo sé que es depresión. Tristeza le llaman los que nunca la han sentido. Depresión quienes la padecemos con cierta frecuencia. Esa depresión orgánica que hace que todo lo veas gris, triste, brumoso. Una depresión que te persigue como perro rabioso queriendo morder tus pantorrillas. Una depresión alimentada, sí, por la realidad circundante, y no me refiero al coronavirus. Ni siquiera a la aparente soledad de mi casa en Oaxaca. Me refiero a la depresión causada por el abandono del ser amoroso. Hoy, en la bitácora de este segundo domingo de Pascuas, día 19 de abril, y siendo ya de noche, recuerdo aquella frase de Publio Terencio, escrita en la comedia El enemigo de sí mismo, escrita en el año 165 a.C., cuyo título en latín es bastante complicado, pero te lo diré. Eautulon timoruremus. Traducido al español, la comedia de Publio Terencio se llama El enemigo de sí mismo. Y en esa comedia, Publio Terencio hace decir en voz de Cremes, uno de los personajes principales: humano soy y nada humano me es ajeno. En latín, como me gusta a mí leerlo, diría homo sum humani nihil a me alienum funto. Humano soy y nada humano me es ajeno. La depresión también la sufro, también la padezco, igual que tú. Por eso esta bitácora hablará de la depresión no causada por el confinamiento del coronavirus o por cualquier otro confinamiento,
sino causada por el abandono, la lejanía del ser querido. Humano soy, nada humano me es ajeno. En estos días de depresión, he llegado incluso, te lo comento por si tú lo has llegado a pensar, en aquel salmo, el 119 o 118, depende de la traducción de la Biblia que tú estés utilizando, pero en mi traducción de la Biblia que tengo aquí a la mano es el Salmo 119, versículo 87. Y he pensado mucho en ese salmo, ¿sabes? El salmo dice así: poco falta para que yo mismo me extirpe de la tierra, mas yo tus ordenanzas sigo, a ellas me abandono. Según tu amor, Dios mío, dame la vida, y yo guardaré el dictamen que dicte tu boca. No es tristeza, es depresión. Y dirás, ¿cómo puedo confiar en un psicólogo que manifiesta abiertamente que sufre de depresión? Y te contestaré como mencionó Cremes. Humano soy y nada humano me es ajeno. Por alguna conexión extraña, y seguramente por eso también mis depresiones, las cuales no solamente son orgánicas, sino también endógenas y por supuesto exógenas. Por alguna mala conexión en mi cerebro, me acuerdo de el gran Voltaire, gran pensador francés. Y me acuerdo de sus cartas filosóficas. Y busco nuevamente en mi fichero mental y ubico la carta filosófica de Voltaire. Es la carta número 11. De sus cartas filosóficas. Si tú la quieres leer, la vas a encontrar en un artículo que se llama Inoculación, en una edición de Kegel, en el diccionario filosófico de Ferrater Mora. Te va a costar trabajo encontrar el diccionario, pero bueno, si tienes interés. Y si no, te invito a que durante los próximos minutos en esta noche me acompañes en la narrativa. Déjame te lo leo. Es breve, tardaré 8 o 9 minutos. Dice así Voltaire: se dice en voz baja en la Europa cristiana que los ingleses son locos rabiosos. Locos porque dan la viruela a sus hijos para impedirles tenerla. Rabiosos porque comunican alegremente a esos niños una enfermedad cierta y espantosa con vistas a prevenir un mal incierto. Los ingleses, por su lado, dicen: los otros europeos son cobardes y desnaturalizados. Son cobardes porque temen hacer un poco de daño a sus hijos. Desnaturalizados porque les exponen a morir un día de viruela. Para juzgar quién tiene razón en esta disputa,
He aquí la historia de esta famosa inserción de la que se habla fuera de Inglaterra con tanto espanto. Las mujeres circasianas tienen, desde tiempo inmemorial, la costumbre de dar la viruela a sus hijos, incluso a la edad de 6 meses, haciéndoles una incisión en el brazo e insertando en esa incisión una pústula que han retirado cuidadosamente del cuerpo de otro niño. Esta pústula hace en el brazo en el que ha sido inferida el efecto de la levadura en un pedazo de pasta. Fermenta en él y expande por la masa de la sangre las cualidades de las que está dotada. Los botones del niño, al que ha sido dada esta viruela artificial, sirven para llevar la misma enfermedad a otros. Hay una circulación casi continua en Circasia, y cuando, desdichadamente, no hay viruelas en el país, están tan fastidiados como lo están en otro modo en un mal año. Lo que ha introducido en Circasia esta costumbre que parece tan extraña a los otros pueblos es, empero, una causa común a toda la tierra: la ternura maternal y el interés. Los circasianos son pobres y sus hijas son hermosas, de tal modo que es de ellas de lo que hacen mayor tráfico. Proveen de beldades los harenes del gran señor, del sufí de Persia, y de los que son bastante ricos como para comprar y mantener esta mercancía preciosa. Educan a sus hijas con todo cuidado y gusto para que formen danzas llenas de lasciva y blandura, para reavivar por todos los artificios más voluptuosos el gusto de los amos desdeñosos a los que están destinadas. Estas pobres criaturas repiten todos los días su lección con su madre, así como nuestras hijitas repiten su catecismo sin entender ni una triste palabra. Pues bien, sucedía a menudo que un padre y una madre, tras haberse tomado muchas molestias para dar una buena educación a sus hijas, se veían súbitamente frustrados en su esperanza. La viruela se introducía en la familia. Una hija moría de ella, otra perdía un ojo, una tercera se recuperaba con una gran nariz, y la pobre gente se veía arruinada sin remedio. Incluso, a menudo, cuando la viruela se hacía epidémica, el comercio se veía interrumpido por varios años, lo que causaba una notable disminución en los serrallos de Persia y de Turquía. Una nación comerciante está siempre muy alerta a sus intereses y no desdeña ninguno de los conocimientos que pueden serles útiles en su negocio. Los circasianos advirtieron que de cada 1000 personas apenas se encontraba una que fuese atacada 2 veces por una viruela bien completa, que verdaderamente se suele soportar 2 o 3 viruelas ligeras, pero nunca 2 que caen decididas y peligrosas. En una palabra, nunca se tiene esta enfermedad verdaderamente 2 veces en la vida. Advirtieron también
que cuando la viruela es muy benigna y su erupción no tiene que atravesar más que una piel delicada y fina, no deja ninguna impresión en la cara. De estas observaciones naturales, concluyeron que si un niño de 6 meses o 1 año tuviese la viruela benigna, no se moriría, no quedaría marcado y se vería libre de esta enfermedad para el resto de sus días. Había, pues, para conservar la vida y la belleza de sus hijos, que darles la viruela a edad temprana. Y eso es lo que se hizo, intentando en el cuerpo de un niño insertar un botón que se tomó de la viruela más completa y justamente más favorable que podía hallarse. La experiencia no podía dejar de tener éxito. Los turcos, que son gente sensata, adoptaron poco después esta costumbre y hoy no hay bajá en Constantinopla que no dé la viruela a su hijo y a su hija, haciéndoles sahar. Hay ciertas personas que pretenden que los circasianos tomaron antaño esta costumbre de los árabes, pero dejamos que este punto de historia lo aclare algún sabio benedictino que no dejará de componer sobre el tema varios volúmenes in folio con sus pruebas. Todo lo que tengo que decir sobre esta materia es que, en el comienzo del reino del rey Jorge I, la señora de Wortley-Montagu, una de las mujeres de Inglaterra que tienen más espíritu y más fuerza en el espíritu, estando con su marido en la embajada de Constantinopla, se decidió a dar sin escrúpulo la viruela a un niño que había dado a luz en aquel país, pese a que a su capellán le había dicho que esa experiencia no era cristiana y que no podía resultar bien más que entre infieles. El hijo de la señora Wolsey se encontró de maravilla. Esta dama, de vuelta a Inglaterra, comunicó su experiencia a la princesa de Gales, que hoy es la reina. Hay que confesar que, títulos y coronas aparte, esta princesa ha nacido para estimular todas las artes y para hacer el bien a los hombres. Es un filósofo amable en el trono. Nunca ha perdido una ocasión de instruirse ni de ejercer su generosidad. Ella fue quien, habiendo oído decir que una hija de Milton vivía todavía y vivía en la miseria, le envió inmediatamente un regalo considerable. Ella es la que protege a ese pobre padre, Corayer. Ella es quien se digna ser la mediadora entre el doctor Clerk y el señor Leibniz. Desde que oyó hablar de la inoculación o inserción de la viruela, hizo hacer la prueba sobre 4 criminales condenados a muerte, a los que salvó doblemente la vida, pues no solamente les apartó del patíbulo, sino que, a favor de esta viruela artificial, previno la natural que hubieran probablemente tenido y de la que habrían muerto quizás a una edad más avanzada. La princesa, segura ya de la utilidad de esta prueba, hizo inocular a sus hijos. Inglaterra siguió su ejemplo y desde entonces 10.000 hijos de familia al menos deben su vida así a la reina y a la señora Wortley-Montagu. Y otras tantas hijas le deben su belleza. De cada 100 personas en el mundo, 60 al menos tienen la viruela,
De esas 60, 20 mueren en sus años más favorables y 20 conservan para siempre enfadosas secuelas. Pues así, la quinta parte de los hombres son muertos o afeados ciertamente por esta enfermedad. De todos los que son inoculados en Turquía o en Inglaterra, ninguno muere si no está enfermo y condenado a la muerte por otra causa. Nadie quedará marcado. Ninguno tiene la viruela por segunda vez, en el supuesto de que la inocuación haya sido perfecta. Es, pues, cierto que, si alguna embajadora francesa hubiese traído ese secreto de Constantinopla a París, hubiera prestado un servicio eterno a la nación. El duque de Villequier, padre del actual duque de Ormond, el hombre mejor constituido y más sano de Francia, no hubiera muerto en la flor de la vida. El príncipe de Savoie, que tenía la salud más brillante, no hubiera sido arrebatado a la edad de 25 años. Monseñor, abuelo de Luis XV, no hubiera sido enterrado en su 50º año. 20.000 personas muertas en París de viruela tan solo en el año de 1723. Entonces, ¿qué? ¿Es que los franceses no aman la vida? ¿Es que sus mujeres no se preocupan de su belleza? En verdad que somos gente extraña. Quizá dentro de 10 años se adoptará este método inglés si los curas y los médicos lo permiten. O bien, los franceses, en 3 meses, se servirán de la inoculación por fantasía, si es que los ingleses se aburren de ella por inconsistencia. Hasta ahí mi lectura de la carta filosófica de Voltaire. Un dato cultural para ti. Voltaire padeció de viruela, padeció de esta enfermedad. Voltaire conocía bien sus estragos y sabía de la necesidad de combatir la viruela. Cuando el Parlamento francés prohibió la práctica de la inoculación a petición de un tal Omar de Fleury, Voltaire escribió una farsa contra Omar de Fleury en 1763 y también en ella satirizó al médico Van Steven, que estaba oponente a la inoculación, en un magnífico ensayo de Voltaire titulado Del horrible peligro de la lectura. Bitácora de hoy domingo, 19 de abril, segundo domingo de Pascuas. Al igual que Voltaire, estoy enfermo. Mi enfermedad es depresión. Humano soy y nada humano me es ajeno. Busco la inoculación en mí para ayudarte a ti. Fin de mi bitácora de viaje.